Ismael comienza explicando que los salones Amenti representan un santuario que existía más allá de la percepción ordinaria, conocido a través de las edades como el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Para los no iniciados aparecían como un mito, pero para quienes habían atravesado los misterios sagrados se entendían como el lugar de reunión entre los reinos superiores e inferiores, un templo donde se podía pasar de un reino a otro. Según los archivos antiguos, los salones nunca fueron construidos por manos humanas. Fueron establecidos durante las edades más tempranas de la civilización como un lugar donde los más sabios, entre los primeros humanos, se reunían con el propósito de preservar las ciencias sagradas que gobiernan la conciencia, la creación y la relación armoniosa entre la humanidad y el cosmos. Servían como un santuario donde el conocimiento de innumerables generaciones sería salvaguardado a través de los ciclos de crecimiento, agitación y renovación. Esto se remonta mucho más allá de la Atlántida y Lemuria, posiblemente hasta hace 560 millones de años. El consejo, administrado por los ancianos, registró que cada civilización se eleva sobre el conocimiento y cae a través del olvido. Los salones se convirtieron en el tesoro del recuerdo, preservando las enseñanzas destinadas a despertar a la humanidad a su más alto potencial. En las cámaras más profundas se encontraba el umbral viviente, descrito no como un lugar ordinario, sino como una puerta que representa el viaje continuo del alma hacia una mayor sabiduría, comprensión y madurez espiritual. Quienes entraban en los misterios no buscaban dominar el plano material. Quienes entraban en los misterios no buscaban dominar el plano material, sino transformarlo mediante el proceso de la alquimia interior, convertir su base de conciencia limitada en un ser multidimensional plenamente consciente. Cada etapa de iniciación representaba una alineación más profunda entre pensamiento, carácter y propósito. Los antiguos maestros instruían que el verdadero avance nunca puede ser otorgado por otro, sino que debe cultivarse a través de la disciplina, la compasión, el servicio y el autoconocimiento. Por esta razón, los salones de Amenti también eran conocidos como la puerta del alma, donde los buscadores sinceros aprendían a armonizar el intelecto con el corazón y el espíritu. El mayor tesoro preservado dentro del santuario no era el oro ni la tecnología, sino la comprensión de que la transformación duradera comienza desde dentro. La verdadera alquimia es similar a cómo la oruga se transforma en mariposa, un cambio interior al que luego sigue el cuerpo, pasando de mortal a inmortal. Según las órdenes sagradas antiguas que protegían estas enseñanzas, existían 12 hermandades y hermandades sagradas que dejaron atrás y que juntas se conocieron simplemente como las órdenes sagradas. Con el tiempo tuvieron divisiones y ramificaciones, pero originalmente comenzaron como las 12 hermandades y hermandades de las órdenes antiguas. Esto se relaciona con lo que algunas enseñanzas de Melquisedec llamaban las razas clúster de Melquisedec y sus organizaciones. Cada orden se especializaba en preservar una rama particular de la sabiduría. Algunas se convirtieron en estudiantes de la astronomía y los ciclos celestiales, otras dominaron la geometría sagrada, la sanación, la filosofía, la música, la ética, la arquitectura, la meditación, la agricultura, las matemáticas y la ciencia. Su propósito general era asegurar que la información beneficiosa para la civilización sobreviviera a las generaciones futuras. Aunque cada orden mantenía tradiciones distintas, todas estaban unidas por un juramento común: proteger la sabiduría, preservar el equilibrio y servir al avance de la vida. Cuando aún operaban en el mundo de la superficie, la membresía no se basaba en el nacimiento ni en el estatus, sino en el carácter, la integridad, la dedicación al aprendizaje y sobre todo el servicio a los demás.
Quienes demostraban estas cualidades calificaban para el conocimiento secreto que los convertía en inmortales. No se podía dar esto a los profanos o a los malvados porque lo usarían para la corrupción y la dominación. Cada iniciado prometía usar el conocimiento de manera responsable y para el beneficio de otros. Los guardianes de las 12 puertas, preservados en los archivos, eran conocidos como las 12 puertas estelares. Más que portales físicos, se describían como puntos sagrados que conectan la Tierra con el cosmos más amplio. La puerta 8 conecta con Andrómeda, permitiendo interacciones positivas con los andromedanos. La puerta 6 conectaba con los pleiadianos. La puerta 7 conectaba con los arturianos. Estas explicaban las interacciones positivas con los galácticos positivos, a quienes se llamaba ángeles. Las órdenes sagradas consideraban estas ubicaciones dignas de protección porque simbolizaban la relación de la humanidad con el cosmos mayor. Allí se establecieron los templos antiguos, los observatorios y los centros ceremoniales, alineados con estos sitios y sirviendo como lugares de estudio, reflexión e iniciación en reinos superiores. Salvaguardar las puertas principales significaba preservar la armonía entre la humanidad, la naturaleza y el cosmos. Cuando la civilización olvidaba este equilibrio, seguía el desorden. Los ciclos de edades oscuras y edades doradas se explican así. Cuando los ancianos y los consejos de la Orden Sagrada de la Luz guiaban, llegaban las edades doradas, cuando se invertían las enseñanzas originales para la dominación y el control, llegaban las edades oscuras. Los salones de Amenti también se recordaban como la biblioteca viviente. Los ancianos enseñaban que el conocimiento más alto no puede contenerse completamente en registros escritos. La sabiduría se transmitía a través del diálogo, la tradición oral, la mentoría, el ritual, la música, la arquitectura, la meditación y el ejemplo vivido. Cada iniciado se convertía en una página viviente dentro del archivo mayor, confiado a llevar las enseñanzas adelante con humildad y discernimiento. El archivo nunca se veía como estático, se expandía con cada generación a medida que la humanidad aprendía, se refinaba y se redescubría principios atemporales. Estos momentos inauguraban las edades doradas. Los archivos hablaban también de los vigilantes de las puertas. Eran iniciados de alto nivel que habían alcanzado la unión con Dios y por tanto poseían habilidades sobrenaturales. Se les encomendó la custodia de estas puertas. Esto se vincula con las primeras batallas intergalácticas que tuvieron lugar en varias épocas de la historia. Hace 50 millones de años, hace 2 o 4 millones de años y hace 450.000 años, con la llegada de los Anunnaki. Los ancianos registraron que la mayor responsabilidad confiada a estas órdenes sagradas no era la preservación de los templos, las bibliotecas o los reinos, sino la guarda de las 12 puertas mayores. Estas puertas se describían como las intersecciones vivas entre mundos. Cada una conectaba con diferentes niveles del cosmos: las Pléyades, Andrómeda, los Arturianos, Liranos, Orionitas y, en última instancia, con la duodécima dimensión, la Tierra original Aramatena en 12D. Eran umbrales donde las corrientes de la creación convergían y a través de las cuales las civilizaciones, la conciencia y la inteligencia divina podían moverse libremente a través del orden cósmico. Por eso, en tiempos antiguos, los inmortales caminaban lado a lado con diferentes razas. Según las crónicas antiguas, las puertas estelares se establecieron mucho antes del surgimiento de la historia registrada y fueron confiadas a la humanidad durante una época en que la Tierra servía como lugar de encuentro para muchas culturas cósmicas benevolentes. Cuando la Tierra fue diseñada, se posicionó en un punto perfecto del cosmos, convirtiéndose en el principal centro de intercambio intergaláctico de información. Las órdenes sagradas comprendían que estas puertas nunca debían convertirse en instrumentos de conquista. Su propósito era sostener la armonía entre los reinos y asegurar que la evolución de la conciencia se desarrollara según la ley universal. Los archivos relatan que durante las primeras fases de la guerra intergaláctica surgió un gran cisma entre las civilizaciones
de las estrellas. Una alianza permaneció dedicada a la preservación de la vida y al desenvolvimiento orgánico de la creación, mientras que la otra buscaba el dominio a través de la separación, el control y la búsqueda del poder sobre la sabiduría por medios sintéticos. Estas últimas fuerzas se conocieron en los archivos como los colectivos caídos. Los principales colectivos caídos que infiltraron fueron los draconianos y más tarde diferentes facciones caídas de razas Anunnaki, incluyendo pleiadianos y Hasi. Tras la derrota de la rebelión inorgánica que tuvo lugar en los reinos superiores hasta la dimensión 11.5, estos colectivos se encontraron incapaces de entrar en los planos más luminosos que una vez intentaron dominar. Las fuerzas de la luz comenzaron la limpieza desde arriba. Las puertas que conducían a esas dimensiones exaltadas fueron selladas por los guardianes que venían de las dimensiones 12, 13 y 14, no como acto de venganza, sino como restauración del equilibrio cósmico. Incapaces de reclamar el acceso directo a estos reinos, los colectivos caídos volvieron su atención hacia la Tierra, porque la Tierra es el centro intergaláctico dentro del superuniverso de Overton y el único planeta que tiene la puerta que accede a la 12ª dimensión. Los archivos describen la Tierra como una encrucijada de extraordinaria importancia, un mundo que contiene numerosas puertas capaces de conectar muchas capas de existencia. Si estos portales cayeran bajo la influencia de los caídos, podrían intentar de nuevo dominar y romper esos niveles de realidad. Por eso ahora han sido contenidos. La última batalla tiene lugar aquí. Según las crónicas de la Guerra de las Puertas, las órdenes sagradas comprendían que la lucha se extendía más allá del conflicto físico. Era igualmente un concurso de conciencia, discernimiento y madurez espiritual. Enseñaban que cada puerta estelar posee tanto una expresión exterior como una contraparte interior dentro del alma humana. Guardar una requería el cultivo de la otra. Los archivos describen cómo a lo largo de edades sucesivas muchas de las puertas sagradas de la Tierra cayeron gradualmente bajo la influencia de una poderosa facción imperial identificada como el dominio draco-reptiliano y Anunnaki. Mediante el engaño, la conquista y la corrupción de una institución que una vez fue sagrada, estas fuerzas establecieron control sobre numerosas puertas, oscureciendo su propósito original y redirigiendo su influencia hacia sistemas de jerarquía y dominación. Sin embargo, las crónicas insisten en que no todas las puertas se perdieron. Ocultas más allá del alcance de los imperios, protegidas dentro de montañas remotas, desiertos, bosques y santuarios subterráneos, varias puertas permanecieron bajo la guarda de las órdenes ocultas de la luz. Estos guardianes preservaron las puertas mediante una devoción inquebrantable a la sabiduría, la disciplina y el servicio a los guardianes. La verdadera protección de la puerta sagrada dependía de la conciencia de quienes estaban encargados de su cuidado. Por esta razón, la admisión en las órdenes sagradas requería años de preparación. Los iniciados eran enseñados astronomía, geometría sagrada, filosofía, meditación, artes de sanación, ética y los lenguajes de los cielos, no solo los de la tierra. Más importante aún, se esperaba que cultivaran la humildad, la compasión y el dominio de sí mismos. Los ancianos sostenían que quien buscaba el poder sin sabiduría nunca podía ser confiado con la guarda de una puerta entre mundos. Entre las enseñanzas cuidadosamente protegidas estaba la profecía conocida como la restauración de las puertas. Se predijo que llegaría una edad distante, la actual, cuando el ciclo de conflicto comenzaría a cerrarse y cuando la humanidad recordaría gradualmente su lugar dentro de la familia cósmica mucho mayor. La profecía declaraba que las 12 puertas estelares mayores serían un día restauradas a su armonía original a través del despertar de la conciencia. A medida que la humanidad dominaba la sabiduría y la compasión, cada puerta volvería a cumplir su papel previsto como puente entre este reino y otros reinos, explicando la Tierra multidimensional. Los ancianos se referían a esta era como la séptima edad dorada de la iluminación. Ha habido 6 edades doradas anteriores y se está entrando en la séptima, que es la final. En esta edad, el conocimiento preservado dentro de los salones de Amenti ya no permanecerá oculto entre unos pocos seleccionados. La era de las sociedades secretas llega a su fin.
En cambio, la sabiduría de las órdenes sagradas se convertirá en una herencia compartida que inspirará una civilización fundada sobre el aprendizaje, la mayordomía y la cooperación, referida como la trayectoria orgánica positiva. Las tabletas más antiguas preservadas dentro de los archivos de Amenti existían antes de Egipto y de la Atlántida. Se remontan a una edad anterior que las crónicas llamaban la primera plantación de los mundos vivientes. Los guardianes midieron esta era como ocurrida hace más de 560 millones de años. Fue la época en la que la Tierra fue preparada por primera vez como santuario para futuras civilizaciones y como punto de encuentro de muchas corrientes diferentes de conciencia en evolución. Según los archivos, los arquitectos de esta obra eran conocidos colectivamente como los guardianes. Son entidades que están más allá de cualquier alianza galáctica o federación galáctica. Se les describe como inteligencias celestiales antiguas encargadas de cultivar la armonía a través de innumerables mundos. También se les conoce como los maestros de la creación. Representaban muchos linajes unidos por un pacto común de preservar la vida, la sabiduría y la evolución natural de la conciencia. Entre los linajes más reverenciados estaban los radiantes guardianes aviares, conocidos por múltiples nombres: Carrions, Blue Avians, Azurites, etc. Eran seres luminosos de apariencia aviar que encarnaba la visión superior, el orden divino y la ciencia de la geometría cósmica. Sus templos existían dentro de esferas de luz zafiro brillante donde las matemáticas de las galaxias se estudiaban como música viviente. Junto a ellos servían los majestuosos guardianes felinos, seres cuya tradición enfatizaba el valor, la guarda, la soberanía y la protección de los mundos sagrados. Las crónicas los retratan conocidos como los leonites y otros nombres, como los centinelas eternos de las civilizaciones. Fueron instrumentales en la siembra de los primeros humanos dentro de este universo, y siempre han estado vigilando las puertas allí donde la creación requería que se restaurara el equilibrio. Aunque diferían en apariencia, las razas aviares y felinas compartían una responsabilidad sagrada. Se convirtieron no solo en los arquitectos originales del sistema de puertas planetarias de la Tierra, sino que también construyeron las 12 puertas mayores. No eran dispositivos mecánicos, fueron diseñadas como una armonización de vastas estructuras energéticas tejidas en el tejido vivo del campo planetario. A través del conocimiento de los ciclos celestiales, la geometría sagrada y los campos sutiles que subyacen a la creación, los guardianes establecieron las 12 grandes centros de alineación que conectaban la Tierra con el orden mayor del cosmos. Estas puertas fueron diseñadas para mantener el equilibrio entre la vida planetaria, los cielos y la conciencia en evolución de las futuras civilizaciones. Los ancianos se referían a este diseño planetario como el sistema de Amenti. El sistema de Amenti representaba la red primaria de puertas sagradas de la Tierra. En su centro se encontraban los legendarios salones de Amenti, descritos como el corazón de la red planetaria y el lugar donde la sabiduría de las 12 convergía en una sola corriente viviente, explicando el 13. Los archivos enseñan que los salones nunca fueron pensados para funcionar solo como templos de aprendizaje. Eran las cámaras centrales a través de las cuales la red planetaria se extendía por todo el mundo, vinculando montañas, desiertos, océanos, bosques e incluso antiguos centros ceremoniales en un solo campo unificado. Esto involucra a todas las diferentes pirámides, más de 1000 ubicadas en todo el planeta. Los ancianos comparaban estos caminos con el sistema circulatorio de un ser viviente. Así como el corazón nutre cada parte del cuerpo, los salones de Amenti nutrían la vida espiritual de la red planetaria. Los guardianes confió el mantenimiento de esta arquitectura viviente a lo que las crónicas llaman las razas guardianas de la matriz de silicato. No utilizaban materia basada en carbono, ni siquiera materia cristalina o etérica. Utilizaban lo que se conoce como el conocimiento superior como hidroplasma, capaz de materializar cualquier forma. Estos seres no retratados como custodios maestros cuyo entendimiento de las estructuras cristalinas, las armónicas planetarias y la evolución biológica les permitió preparar la Tierra para la eventual aparición de la humanidad en su constitución original. Se dice que tejieron el sistema de Amenti en el campo morfogenético del planeta.
el sutil plano energético que guiaba el desenvolvimiento de la larga historia evolutiva de la Tierra. Este campo actuaba como una plantilla viviente a través de la cual los ecosistemas del mundo, los paisajes sagrados y las futuras civilizaciones podían desarrollarse en armonía unos con otros. Los archivos relatan que la humanidad misma siempre estuvo destinada a participar en la mayordomía de este diseño planetario. Las órdenes sagradas no crearon las puertas, heredaron la responsabilidad de protegerlas. Las puertas fueron creadas por los felinos y los aviares, los guardianes originales. Cada generación de iniciados a lo largo de la historia fue enseñada que los mayores templos no se construían solo de piedra, sino de conciencia alienada con la sabiduría, la compasión y el servicio. Los ancianos advirtieron que si la red planetaria alguna vez se olvidaba, las civilizaciones perderían gradualmente su conciencia de su lugar dentro del orden cósmico mayor. Eso es, cuando nos convertimos en un mundo aislado y en cuarentena, lo que conduce a las edades oscuras. El conocimiento sagrado se fragmentaría. Escribieron sobre la caída y sobre el estado de oscuridad de hace 10.000 a 12.000 años. Cuando esto ocurre, las sociedades se vuelven competitivas en lugar de cooperativas y la humanidad lucha por el poder y el control en lugar de por sabiduría. También predijeron que ningún periodo de olvido duraría para siempre, validando el retorno a la edad dorada. Cuando el ciclo designado regresó, que es ahora, las vías dormidas de los sistemas de Amenti comenzarían a despertar de nuevo. Como resultado, los santuarios ocultos volverían a convertirse en lugares de aprendizaje y los linajes sagrados de las órdenes sagradas se reunirían al servicio de una renovada edad de iluminación. La inscripción final sobre la tercera tableta de cristal declaraba que las puertas nunca fueron hechas para imperios, sino para el recuerdo. Fueron establecidas para que cada generación pudiera redescubrir su lugar dentro del cosmos viviente. Guardad la armonía del mundo, porque cuando el corazón de Amenti late en unidad con las 12 una vez más, la sabiduría se elevará de nuevo convirtiéndose en la herencia de todos los pueblos. Según la cuarta tableta de cristal, la invasión no fue externa, fue una invasión desde dentro, un punto de inflexión muy sutil donde se vio la división que comenzó dentro de varios guardianes encargados de preservar la luz. Aproximadamente un tercio de los guardianes fueron engañados y embaucados. Los archivos antiguos declaran que ninguna civilización cae desde fuera, cae y se olvida desde dentro. Durante incontables edades, los consejos de la luz mantuvieron que las enseñanzas de los salones de Amenti debían ser guardadas. Las órdenes sagradas preservaron las ciencias de la conciencia, las armónicas celestiales de las 12 puertas y los principios por los cuales la humanidad podía evolucionar en armonía con toda la creación. Su sabiduría nunca estuvo destinada a establecer reinos ni imperios sacerdotales. El conocimiento estaba destinado a liberar, nunca a dominar. Según la leyenda, un número de sacerdocios dentro del Consejo de la Luz original abandonó gradualmente su juramento sagrado. Fueron engañados por los colectivos caídos. Aquí entraron en escena Enki y Marduk. Lo que comenzó como un deseo sincero de comprender estos misterios evolucionó en un deseo de poseerlos. Los archivos enseñan que la primera corrupción de esta sabiduría ocurrió cuando el conocimiento se buscó por autoridad y dominación en lugar de por servicio. Entre las figuras recordadas en los relatos estaba Thoth el Atlante. Según los archivos, el Thoth original de la Atlántida, el que era retratado como héroe, fue en realidad uno de esos desertores. Establecieron una escuela rival de iniciación que sometía a todos sus iniciados a facciones competidoras por el poder. Aunque muchas enseñanzas valiosas permanecen asociadas con Thoth, porque lo que hoy se conoce de los salones de Amenti fue aparentemente transcrito por él a través de las tabletas Esmeralda, varios de los sacerdotes dentro del consejo original desertaron, incluyendo a Thoth. Las escuelas posteriores le atribuyeron ser el fundador de estas doctrinas, creando confusión entre las generaciones futuras. Los ancianos advirtieron que esto no debe entenderse como la historia de un solo individuo. Thoth llegó a representar toda una era en la que las corrientes de conocimiento, una vez unificadas, se dividieron en escuelas competidoras, cada una preservando fragmentos mientras perdía de vista la sabiduría original y el todo mayor. A medida que las divisiones se profundizaban, el Consejo de los 12 de la antigua Atlántida fue fragmentado por los Anunnaki. Algunos de estos sacerdocios se apartaron del pacto original, algunos comenzaron a retener el conocimiento del pueblo.
Otros transformaron los símbolos de este despertar interior en instrumentos de autoridad política y algunos se elevaron a sí mismos como intermediarios entre la humanidad y lo divino, los orígenes de la religión. Aunque las enseñanzas más tempranas habían proclamado que cada alma poseía la capacidad de buscar la sabiduría directamente a través de la práctica sincera, la disciplina y la autorrealización, según los archivos, los misterios se fragmentaron gradualmente a causa de estos desertores. Las ciencias de la geometría sagrada se separaron de las ciencias de la conciencia. La comprensión de las 12 puertas se redujo a leyendas aisladas. La historia de las órdenes sagradas se disolvió en el mito. El propósito más profundo de los salones de Amenti se desvaneció bajo capas de alegoría, ritual e interpretaciones conflictivas. La cuarta tableta de cristal registra que esta fragmentación no se logró en una sola generación. Se desarrolló a lo largo de muchos siglos a medida que civilizaciones sucesivas heredaban solo porciones de lo que una vez había sido un cuerpo unificado de conocimiento. Los archivos comparan este proceso con un magnífico cristal hecho añicos en innumerables piezas. Cada fragmento continuaba reflejando la luz. Cada uno preservaba parte del diseño original, pero ningún fragmento individual podía revelar el patrón completo, lo que explica los diversos grupos religiosos. Cada religión ha contenido siempre un fragmento de la verdad, no el patrón completo. Este es el origen de la religión, a través de aquellos desertores que crearon estas diferentes ramas de variación competidoras, todas luchando por el poder y el dominio. Así sucedió con las antiguas tradiciones de misterio en todo el mundo. Todas las escuelas de filosofía, templos, monasterios e incluso órdenes iniciáticas que llevaban ecos de las enseñanzas originales quedaron ahora contaminadas. Algunas preservaron la astronomía, otras la sanación, otras la meditación, otras la arquitectura sagrada, la filosofía ética y lo que se llama magia blanca original, los sonidos y tonos sagrados originales que permiten conectar con seres divinos superiores. Cada tradición salvaguardó una porción de la herencia mayor, sin embargo, ninguna retuvo el archivo completo hasta ahora. La completitud de todo este conocimiento está ahora llegando a pasar y volviendo a la sincronización. Esto ocurre porque los salones de Amenti, las 12 puertas y la red piramidal planetaria se están activando una vez más. Cuando se comienza a activar, al conectar directamente a través del ADN con las puertas y todos los sitios, se desarrolla una relación de conciencia simbiótica con todos los campos de energía, convirtiéndose en metahumano. Por esta razón, los ancianos escribieron: cuando los fragmentos olvidaron que pertenecían al mismo cristal, comenzaron a confundir la parte con el todo. La cuarta tableta no concluye con la pérdida, en cambio, habla de la gran restauración. Eso es lo que está ocurriendo ahora. De hecho, ya ha comenzado con la recuperación de las 12 puertas, la restauración de la estructura piramidal y la activación. Las crónicas declaran que la creación misma se mueve a través de vastos ciclos celestiales y que llega a una estación designada cuando lo que ha sido dispersado comienza naturalmente a integrarse de nuevo. A medida que los cielos completan sus mayores revoluciones, las 12 puertas mayores están destinadas a regresar gradualmente a su armonía prevista. Su restauración se describe como la renovación de la capacidad de la humanidad para percibir verdades más profundas y reconectarse con el cosmos mayor. Los archivos dejan esto: la sabiduría no puede perderse, no puede olvidarse, puede ocultarse por un tiempo durante las edades oscuras, pero permanece siempre preservada dentro del tejido vivo de la creación, esperando a aquellos que están preparados para recibirla con humildad y discernimiento. Cuando el ciclo planetario se alinea una vez más a través del destello solar, la cuarta tableta dice que todos los buscadores sinceros de cada nación y tradición comenzarán a redescubrir cada pieza de la sabiduría antigua. Lo que una vez pareció enseñanzas aisladas se revelará cada vez más como parte de un tapiz mayor. La restauración de las 12 puertas simboliza esta reunificación. Las ciencias dispersas de los antiguos volverán a iluminarse unas a otras. Y ya se está viendo eso con el matrimonio de la ciencia y la espiritualidad a través de la física cuántica, los misterios de la conciencia, la ética, la geometría sagrada, la filosofía, astronomía y sobre todo la vida interior ya no estarán separadas, sino que serán reconocidas como expresiones interconectadas de una sola búsqueda, el cultivo de una sabiduría unificada. Los ancianos describen esto como el recuerdo de una herencia compartida.
La cuarta tableta de cristal cierra con estas palabras: no temáis las edades del olvido, porque la verdad es paciente, aunque la sabiduría prueba a dividirse en muchos arroyos, creando las múltiples corrientes de la religión. Todos los ríos recuerdan el mar. Cuando las 12 estén en armonía una vez más, los archivos ocultos se despertarán para aquellos que buscan comprender. Las puertas se revelarán a cada corazón preparado por la humanidad, la compasión y el amor a la verdad. Guarda las puertas no para el dominio. La profecía declara que cuando se active el metahumano con el ADN latente, de nuevo en línea, 12 hebras o más para algunos, se será confiado con la guarda de estas puertas a partir de este punto en adelante, para cada generación por venir, porque el mayor santuario no es ni el templo ni el trono, sino el corazón despertado. Cuando la sabiduría supere a la ambición y la compasión guíe con el conocimiento, las puertas abrirán una vez más para aquellos que han aprendido a servirse unos a otros. A través de esta frase profética se referían a este tiempo. Cuando se active, debido al ciclo de activación estelar, el ADN latente vuelva a estar en línea el destello solar y se convierta en Homo Luminous multidimensional, la antigua hermandad y hermandad de Amenti, las razas Cloister de los Melquisedec, hablaban de esta época en la que se sería confiado con estas puertas para cada generación por venir. Gente, aquí os dejo este vídeo para que sigáis informados y sobre todo suscribiros y darle a like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.